Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Le damos las gracias al Señor porque estamos acá, hermano, y que no es fácil. Venimos luchando y batallando con el clima cálido, que no ha sido fácil para estos últimos tiempos, y ahora luchando con el clima frío. Que el Señor nos ayude, nos dé fuerza. Bueno, como ya hemos estado viendo en este trimestre, el conocimiento de Dios es la gloria, la grandeza del hombre, como hemos ya visto el capítulo de Jeremías, que Dios quiere que le conozcamos, pero que también le entendamos a Dios. Hemos hablado ya una serie de estudios, desde un principio hemos visto que por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto Dios se reveló a los líderes, hombres que Él llamó para conducir a muchos pueblos, a muchas personas a la salvación, y también los usó para que la obra de Dios, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de quien vamos a hablar hoy, pudiera llegar a nuestras vidas. Y luego cuando Él llegó a su pueblo, estuvimos viendo la semana pasada, no conocieron el tiempo de su visitación, dando a entender, hermano, que no fue el pueblo de Israel nada más que no conoció al Señor, sino los grandes líderes, los gobernantes. Dijo nuestro amado apóstol Pablo también que si los gobernantes hubiesen conocido al Señor de gloria, no lo hubiesen crucificado. Así que el hombre desconoce a Dios por medio del pecado y de su maldad. Pero hoy quisiera enfocarme en el conocimiento de Dios dentro de la iglesia, el conocimiento de Dios dentro de la iglesia. Y es que hoy día, hermano, vamos a hablar de la unción y el ministerio. La unción y el ministerio. Ustedes recuerdan que hace como un mes y medio estuvimos hablando acá, yo estuve comentando acerca de la unción y la emoción. Hay personas que confunden la unción con la emoción. Otros que confunden la unción con una posición. Hay personas que piensan que tienen una unción fresca, nueva, poderosa, quien los pone a ellos en un puesto de privilegio por encima de los demás. Y hay otros que confunden la unción con el ministerio, que piensan que tienen un ministerio del antiguo pacto, que son unos llamados, que están en la iglesia donde están tocando hoy día el cuerno ese, una trompeta, porque piensan que son los siervos de Jehová del antiguo pacto, retrocediéndose, hermano, a la ley, cuando la ley no salva ni santifica. La ley nos muestra el pecado, la ley nos muestra el camino hacia Cristo, la ley nos muestra que somos pecadores y que tenemos una sola puerta que es Cristo para salvarnos. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas capítulo número 2, que si la salvación fuese por la ley, entonces, hermano, en vano murió Cristo. Porque la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro. Entonces hoy vamos a ver la unción, el ministerio y el liderazgo. Aquí hay 5 estudios en uno, que son 40 minutos escritos, 40 minutos escritos, que valería como para hacer una serie, pero que Dios me ayude para ver si lo podemos ver, pues, en lo más rápido posible. Y vamos a empezar entonces, hermano, con la unción, llamados, ungidos y enviados. El verdadero ministerio según las Escrituras. El Espíritu Santo a través de las Escrituras es que nos da el conocimiento pleno de la verdad, hermano. Nosotros no podemos inventar acá. Yo he sido siempre criticado por ser exegético, que leo mucho la Biblia y que me apego mucho. No, aquí tampoco vamos a tomar un texto para sacarlo fuera de contexto, para decirle a que nosotros se nos antoja, sino que vamos a hablar la verdad. La iglesia solamente se alimenta por la verdad, crece por la verdad y es guiada por la verdad. Vamos a leer 1 Corintios capítulo número 12, para así enfocarnos en mente por medio de la palabra en lo que vamos a hablar. 1 Corintios capítulo número 12, donde el apóstol Pablo, vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Pablo dice así, 1 Corintios 12, vamos a leerlo del verso 12 en adelante.
Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese que da la tipología de Cristo con la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese es otro punto también. O sea, tenemos un solo espíritu y tenemos un solo cuerpo, no hay dos cuerpos. Y luego dice, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo está englobando a todos, hermanos, como dicen por ahí, en un solo costal, en una sola posición. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por eso que yo dije que hay personas que piensan que tienen una unción diferente, más poderosa, y ellos se ponen como un solo miembro. Todos somos un cuerpo, hermano. Y dice, si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No sería del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y eso es lo que está sucediendo hoy día con muchos grandes ministros, que ellos piensan que son los ministros escogidos, y entonces ¿dónde quedamos nosotros? Pero hay personas también que son humildes, que también confunden la unción con la emoción, y como ellos lloran, gritan, se tiran al suelo, ellos son los únicos que el Espíritu Santo los toca, y Dios les muestra y les habla. Entonces, hermano, eso es lo que dice la Biblia acá. Es por eso que le digo que no podemos sacar un texto fuera de contexto. ¿Dónde estaría el oído? Entonces, hermano, aquel que no llora, aquel que no es muy emocional, entonces dice, ¿Dios está conmigo? ¿Será que yo no estoy lleno del Espíritu Santo? Se siente deprimido muchas veces, apartado y solo, como que Dios no estuviera con él. Hermano, nosotros todos los que somos llamados tenemos el Espíritu Santo. ¿Dónde estará el oído si todo el cuerpo fuera oído? ¿O dónde estaría el olfato? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No es a nuestra manera tampoco. Hay gente clamando para que Dios le dé y haga esto y aquello. Y no han entendido que Dios es quien nos ha puesto como Él quiso. Dice, porque si todos fuésemos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Y vamos a leer el verso número 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Así que todos nos gozamos. Y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí está claro, hermano. Esto no tiene confusión. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Ahora el apóstol Pablo hace una pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? Está claro. Vamos a leer primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10, que dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense, y esto está claro, cada uno según el don que ha recibido. Nadie aquí en la iglesia puede decir que no tiene un don. Todos tienen un don. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice así el 11. Leímos el verso 10 de primera de Pedro 4:10. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahí está, no a sus sueños, a sus visiones, a lo que le da la gana, a sus emociones. Nosotros vamos a administrar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pone el sentir en nuestros corazones para edificar a algún hermano, para edificar a la iglesia por medio de la palabra. Dios sí nos usa.
Y Dios nos da una sabiduría, un entendimiento, pero es por medio de la palabra. Y dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Dios nos da un poder para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No como están glorificando hoy a los falsos apóstoles y falsos maestros, que eso es triste y lamentable. Dice, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto destruye toda arrogancia dentro del pueblo de Dios, hermano. Destruye toda arrogancia, porque estamos hablando con la verdad. La verdad. El Espíritu dice, el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, Él me glorificará. Entonces esto concuerda con lo que aquí está hablando nuestro hermano apóstol Pedro. Yo puedo decir nuestro hermano apóstol Pedro. Hay personas que hoy en día dicen, oh, que respétame porque yo tengo una posición. Y no le gusta que le digan hermano, sino el gran ministro. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Servidores y ministros del Señor. Porque aquí, hermano, quien se merece toda la gloria y la honra es nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros éramos reos de perdición, camino a la condenación, no merecíamos nada. Y Él nos ha dado gloria y honra, pero en Cristo. Amén. Y el que quiera ser el más grande, sea el pequeño. Ahora vamos a leer también Romanos capítulo 12. Estas escrituras las estoy leyendo para que cuando nos vayamos a comentar, el comentario que vamos a hacer esté fundamentado en la palabra de Dios. Digo pues, el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, si una persona tiene un don, está dentro de la iglesia, tiene que pensar con cordura, porque cada uno se le dio una gracia y una responsabilidad. Por eso hay que tener respeto también por aquellas personas que Dios lo ha llamado para conducir y tener una responsabilidad y un liderazgo dentro de la iglesia. Pero eso no quiere decir que no vamos a respetar a aquella persona que no tiene un liderazgo. Dice, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Fíjese que no está hablando de un liderazgo, está hablando de todos los que están dentro de la iglesia. Dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí está, claro, tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tenemos la misma función, ni tampoco la misma responsabilidad, podría añadir yo. Porque esto no lo dice así, pero uno lo podría añadir. Dice, así nosotros siendo muchos, fíjese y entienda que el apóstol Pablo se está mezclando con el pueblo. Así nosotros, no dice así ustedes. El apóstol Pablo se está poniendo como un apóstol y está hablando por boca de él en nombre de los apóstoles. Entonces él se mezcla, se incluye con el pueblo, hermano. No se pone como en una posición especial. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Yo soy miembro suyo y usted es miembro mío. Porque nosotros estamos en el cuerpo. Pero nosotros siempre tenemos que pensar por cordura, porque no todos tenemos la misma capacidad. Hay personas aquí, hermano, que se podrían parar y traer un estudio bien bosquejado, bien estructurado, universitario pues, o académico, o como decimos hoy en día, profesional. Yo podría traer un esquema de Ichikawa, un mapa mental, un DVD, y poner aquí, y pasando todo. Pero si no tengo el Espíritu Santo, si no tengo el don, si no tengo el llamado, ¿cómo va a penetrar en las mentes y los corazones? Por eso que yo le digo, nosotros no podemos mezclar la unción con la emoción o con el profesionalismo. Nosotros pudiéramos ser profesionales, pero es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad, la posibilidad y el poder. Entonces fíjese pues que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, lo dice el apóstol Pablo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese úsese conforme a la medida de fe, o de servicio en servir, o de la enseñanza en enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está claro, hermano, esto que estamos hablando. Ahora vamos a ir acá a lo que estábamos hablando. La unción no puede ser confundida con la emoción. La unción no puede ser confundida con un puesto o un puesto de privilegio. Y la unción no puede ser confundida, hermano, con un ministerio que yo traiga en particular. La unción, vamos a leerlo acá. ¿Qué es la unción? Definición bíblica de la unción. La unción como símbolo del Espíritu Santo. La unción como el llamado de Dios para el nuevo nacimiento. La unción no es un don ni un ministerio. Esto tiene que estar claro, hermano. La unción no es un don ni un ministerio. Porque el apóstol Pablo dice que todos hemos sido bautizados con el Espíritu, pero también todos tenemos diferentes dones. No tenemos diferentes unción, pero sí tenemos diferentes dones. Y todos tenemos una posición en Cristo, pero todos tenemos diferentes funciones y responsabilidades. Pero todos estamos en Cristo. Entonces, repetimos esto, ¿qué es la unción? Definición bíblica de la unción. La unción como símbolo del Espíritu Santo. La unción como el llamado de Dios para el nuevo nacimiento. Diferencia entre unción, dones y ministerio. El propósito de la unción en la vida del creyente. El origen del ministerio. El ministerio surge cuando el don se pone en operación. Ahí está. El ministerio surge cuando el don se pone en operación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que cada uno que tiene su don, ministrelo. Entonces, no podemos confundir el ministerio con la unción. El ministerio es el poder que Dios da en nosotros. Y el ministerio o el ministro entra en función, en acción, cuando Él lo pone en práctica. Cuando se pone en práctica. Dice, ahora, fíjese esto, todos los creyentes son ministros en Cristo. ¿Por qué? Porque el ministerio es la operación del don, poner el don en funcionamiento hacia el amor a los hermanos que tenemos, ministrar su don. Y eso lo leímos en 1 de Pedro 4:10. Ahora, el verdadero carácter del ministro, humildad, servicio y obediencia, y esto lo tenemos un ejemplo claro en Cristo cuando le lavó los pies a los apóstoles. Advertencia contra el orgullo ministerial. Romanos capítulo número 12, lo hemos leído. Unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Todos los dones vienen de un mismo espíritu. Liderazgo y responsabilidad ministerial. No todos tienen el mismo rol. Por eso le estoy dando todos estos pensamientos. Pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, misioneros. El liderazgo es para la edificación, no para la dominación. No venimos aquí a dominar a la gente, ni a lavar el cerebro, sino para la edificación, en amor, en crecimiento. Falsos ministros y doctrina, el peligro de los falsos apóstoles, la cobertura manipuladora y la paternidad. Cobertura manipuladora y paternidad. Si bien es cierto, la palabra cobertura la podríamos hablar, yo lo hablé muchas veces a través de muchos años, cuando esto comenzó en los años 90, y yo me convertí en el 93, ya en el 97 esto estaba desplegado, en el año 2000 salió esto de la cobertura, y el movimiento apostólico, estableciendo el reino, comenzó así. Entonces, hermano, bueno, ya eso se regó por todos lados. Ahora fíjese, la crítica al ministerio de la prosperidad y a la falsa paternidad espiritual. Falsa paternidad espiritual, hermano, donde muchas personas están confundiendo esto. Vamos a leer esto acá. La unción no es una emoción ni un rango espiritual especial.
Es el acto de Dios de apartar, santificar y sellar al creyente con el Espíritu Santo para que pertenezca al cuerpo de Jesucristo. Vamos a repetirlo, hermano. La unción no es una emoción, ni un rango espiritual especial. Es el acto de Dios de apartar, santificar y sellar al creyente con el Espíritu Santo para que pertenezca a Cristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan, capítulo número 1, versos 2 y 20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Fíjese que Juan tenía la unción del Santo, pero él dice que también la iglesia tiene la unción del Santo. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro y Pablo, que el que tiene el Espíritu Santo ministre conforme al don que Dios le dio. Ahora, dice, pero el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahí está. Segunda de Corintios, capítulo número 1, verso 21. Pero el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y fíjese que siempre el apóstol Pablo se mezcla con el pueblo. El que nos ungió, no dice el que me ungió. Y él está hablando a los corintios. Fíjese lo que vamos a hablar aquí ahora. La unción no es un don ni un ministerio. La unción es el llamado eficaz de Dios para la salvación. No es un don espiritual ni un cargo. El creyente es ungido cuando nace de nuevo y es sellado por el Espíritu Santo. Desde allí el Espíritu Santo distribuye los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a ser ministros, porque todos somos llamados a administrar nuestro don, a no quedarnos ahí en la banca sentados, sino a poner en operación lo que Dios nos dio. Hermano, si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad en este mundo. Y es por eso que la Biblia dice que nosotros somos sal y luz. Y esto no puede ser confundido, que el don es para una persona privilegiada. Y ya lo leímos también en 1 Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pones tu don en operación, eso es provechoso para ti. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 va a hablar acerca del don de lengua, y que el que habla en lengua es para la edificación de él mismo y para la iglesia. Y si no hay quien interprete las lenguas, calle, porque lo que se le convierte la congregación es un alboroto. Y nos llamarían locos, dice el apóstol Pablo. Pero la iglesia sigue, hermano, en estos desórdenes. Sigue guiado por la emoción, la fantasía, el emocionalismo. Dice, como cada uno ha recibido un don, ministralos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya lo leímos en 1 de Pedro 4:3. Ahora, fíjese lo que vamos a ver aquí. El ministerio, el don en operación. La palabra ministerio proviene de la raíz griega diaconía, que significa servicio. Eso se ha perdido hoy en día, porque hoy en día queremos ver los ministros bajándose de un carro lujoso, un buen reloj, un maletín y una corbata. Pero no lo vemos como siervo, como llegar aquí a la iglesia a lavar el baño, a limpiar, a servir al pueblo. Entonces, ¿qué significa la palabra ministerio? Servicio. Ahora, si tenemos un liderazgo es otra cosa, hermano. ¿Me entiende? Ahora, el hecho de que nosotros tengamos un liderazgo no es que no podamos servir. Porque, hermano, usted allá afuera, en el mundo, para usted colgarse una medalla en los partidos mundiales, usted tiene que entrenar, como los demás también. Usted no pasa a recibir la medalla sin entrenar y sudarse en el juego para ganarse esa medalla. No se la dan por dársela, se la dan porque usted jugó y porque usted participó. O llaman a la gente que está en el estadio, los que están allá viendo para ponerle la medalla. No, llaman a los que están ahí. Entonces, hermano, significa entonces servicio. Jesús establece el modelo de liderazgo y ministerio, diciendo, el que quiera ser
grande entre vosotros será vuestro servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hermano, muchas veces que la posición que nosotros tengamos, lo que nosotros podamos tener en nuestras vidas, que no nos llene de arrogancia, hermano, muchas veces, que no nos llene de arrogancia, porque a veces nosotros nos cegamos si tenemos un buen trabajo, tenemos un buen vehículo, tenemos una posición, entonces muchas veces no queremos ver a las personas como Dios nos manda que lo veamos, porque a veces nos distinguimos por lo que tenemos. Cada creyente pone su don en acción y eso es lo que debemos hacer, independientemente, hermano, de la posición que tengamos también aquí en la tierra. Si nosotros seamos empresarios, seamos profesionales o seamos más humildes, no tengamos mucho. Pero, hermano, en tal sentido los hijos de Dios son ministros. El ministerio no es un título, es un servicio. El ministerio debemos ponerlo en mente, porque allá afuera, hermano, los falsos apóstoles y los falsos maestros han hecho de la iglesia del Señor un circo o un negocio. Y esto no es un negocio, no es una posición que estamos en una empresa y somos los empresarios o somos los gerentes. Es un servicio, hermano. Y dice, Primera de Pedro 4:11, que lo hemos leído, pero para ahí entonces, fundamentando los comentarios que yo estoy diciendo aquí, que no vengan de mi propia mente, sino de la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que hoy día vemos, que hay personas que dicen que tienen una unción nueva, fresca, y a ellos se les revela cosas que a nosotros no se nos revela. A nosotros todos se nos ha revelado la palabra de Dios, y Dios nos habla. Y si Dios te revela algo por la palabra, para decírmelo a mí, y yo decírtelo a ti, es por la palabra, hermano. Que sea conforme a la palabra, y que concuerde con la palabra, que sea para nuestra edificación, nuestra exhortación y consolación, no destrucción, ni arrogancia. El verdadero ministro tiene el carácter de Cristo. Jesús lavó los pies a sus discípulos y nos dejó un ejemplo claro. El liderazgo en el reino de Dios es servicio, no dominación, ni manipulación. Lucas 22:26. Pero el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que se gobierna como el que sirve. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos una posición y un liderazgo, también debemos enseñar a los que están dentro de la congregación a servir al Señor. Y dice Juan, que lo estábamos comentando, Juan capítulo 13, verso 15, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. ¿Qué hizo el Señor ahí? Le lavó los pies a los apóstoles. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Pero Cristo le dijo, si tú no dejas que te lave los pies, no vas a tener parte en este ministerio. Fíjense, hermano, yo voy a aclarar esto también. Nosotros todos pertenecemos al ministerio de Cristo, todos. Pero cada uno de nosotros, cuando pone en función su don, lo está ministrando conforme a la sabiduría y el potencial que Dios le ha dado. Es por eso que usted dentro del ministerio de Jesucristo desarrolla un ministerio. Pero es el mismo Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Aunque todos tenemos diferentes dones, diferentes funciones y pudiera estar en un liderazgo, es el mismo Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, pero conforme al llamado y la capacidad de cada uno de nosotros. Entonces, hay diversidad de dones, pero hay un solo Espíritu. No hay diferentes unciones, porque el Espíritu Santo es la unción que Dios nos da para pertenecer al cuerpo de Jesucristo, naciendo de nuevo. La unción, como decimos, no es una posición o una condición, o un ministerio, o un don, no, es el Espíritu Santo que viene, y Él es quien nos da los dones conforme a su propósito, como Él quiere. No hay muchas unciones, solo un Espíritu Santo, no hay dos Espíritus Santos, ni tres ni cuatro.
Lo que sí hay es diversidad de funciones dentro del cuerpo. Entonces, si usted tiene la capacidad de ministrar, y también dice la Biblia en Hebreo, que nosotros pudiéramos llegar a la capacidad de enseñar, Dios, hermano, lo capacitó por medio del Espíritu Santo para que usted pase una enseñanza, o para que usted guíe a alguien, a su vecino, a su amigo, a su primo, con la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, fíjese lo que dice en 1 Corintios 12. Mire lo que yo estoy diciendo aquí, porque esto es algo que yo escribí aquí. No hay muchas unciones, solo un espíritu. Lo que sí hay es diversidad de funciones en el cuerpo. ¿Cómo yo refrendo esto? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, porque esto lo dice el Espíritu Santo, hermano, aunque esto lo escribió Pablo a través de un personaje. Dice Pablo así: pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que yo estoy aquí no porque yo quise, sino porque Dios lo quiso. Y por medio de su Espíritu nos guió. Y le pone a cada uno el sentir, el querer como el hacer. Y dice, si alguno anhela obispado, cosa buena anhela. Entonces el anhelo que le vino al pastor no se lo puso él mismo, sino que Dios se lo colocó en su mente y en su corazón, le puso el anhelo. Y ese anhelo le trajo una responsabilidad. Usted predica afuera, y eso es una confusión que hay. Fíjese, usted predica afuera y se convierte en 8 allá afuera donde nosotros estamos predicando. Y vienen aquí, ¿quién tiene la responsabilidad de guiarlo? ¿El predicador o el pastor? Pues el pastor. Pero el predicador tiene la responsabilidad de salir allá afuera y buscarlo y traerlo acá. Pero allá afuera todos predicamos. El pastor predica, usted predica, yo predica. Todos tenemos una responsabilidad en conjunto, como dice aquí. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, cuando nosotros estamos predicando allá afuera, no sabemos quién tiene el don de predicador. Y Dios toca esas almas y las trae para acá, y aquí las dirige el pastor. Entonces el predicador, como dijo, bueno, como yo tengo el don de predicador y los traje para acá, yo soy que lo voy a pastorear. No podemos caer en ese rol, porque para eso cada uno tiene una función y un llamado y una posibilidad y una capacidad y un sentir que Dios pone en cada uno de nosotros. Hermano, eso hoy día muchas iglesias no lo están respetando. Están desconociendo al pastor como Moisés le pasó en el desierto y ellos guían al rebaño. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Porque así como el cuerpo es uno, esto lo dice Pablo, no es una explicación que yo estoy dando aquí, es 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. No hay varios Cristos. Hoy día los que se hacen pasar por Cristo son falsos, ya lo sabemos. Oficio y liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es una gracia dada por Cristo para edificar a la iglesia, no para crear jerarquías humanas, como lo vemos hoy día, hermano. El liderazgo espiritual es una gracia dada por Cristo para edificar la iglesia, no para crear jerarquías humanas. No todos están llamados a estos oficios, pero todos los líderes son siervos. Son siervos. El hecho de que una persona, hermano, se disponga un tiempo para leer la Biblia, para después enseñarla, eso es un servicio. Un tiempo que se quita de su vida para darle un servicio a otro, para enseñar la palabra de Dios. Y aunque usted no tenga un puesto de liderazgo dentro de la congregación, usted tiene su vecino, su amigo, su primo, gente que no ha creído. Y es por eso que todos somos llamados a predicar la palabra. Dice, Él mismo dio a uno ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Dios fue quien hizo eso. Ahora, fíjense que lo que yo estoy hablando aquí, muchos tenemos diferencia de pensamiento.
Dice que estos dones que están aquí son dones ministeriales dados por Cristo para el crecimiento, el funcionamiento de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto, y que los edifiquemos a la medida y a la estatura de un varón perfecto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es por eso que yo estoy diciendo esto, hermano. Yo no digo una cosa aquí porque me sale de la mente. Esto lo dice la palabra. Fíjese lo que yo voy a decir acá. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pablo no dice al que le está enviando esta carta, al pastor de esta iglesia, no le dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de tu ministerio. O de los ministerios que están allá adentro nada más de algunos. No. Cuando el apóstol Pablo está hablando para la obra del ministerio, este ministerio no es de él tampoco, porque no está diciendo aquí para la obra de mi ministerio. ¿Qué ministerio es este entonces? Este es el ministerio de Jesucristo, hermano, quien todos nosotros estamos involucrados. Y cuando nosotros lo ponemos en operación, entonces es donde Cristo va a premiarnos a nosotros, a darnos la recompensa conforme a como nosotros ministremos dentro de su ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para edificarme yo nada más, ni ponerme en una posición. Efesios 4:12. Mire, este mensaje yo lo pongo por las redes y levanta críticas. Porque hay personas que se privilegian, que tienen un ministerio y se posicionan fuera del cuerpo. Y como que operaran fuera del ministerio de Cristo, porque como que ellos son privilegiados, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y Pablo no se pone en esa posición privilegiada. Ahora, él sí reconoce, cuando manda las cartas, que él es un apóstol de Jesucristo. Y luego dice en Corintios, capítulo número 15, que él es un abortivo. Y que él reconoce a aquellos grandes apóstoles. Fíjese que el apóstol Pablo reconoce que él no estuvo con Cristo como testigo ocular, que a él se le apareció Cristo resucitado para él poder ser un apóstol porque era un requisito. La corrección de los falsos ministerios, como lo habíamos visto, el punto número 7. Fíjese que yo le dije que aquí estamos leyendo una sola parte de este estudio que yo tengo aquí. Aquí tengo 5 partes de este estudio. Y fíjese cómo va la hora avanzando. Ya llevamos casi 40 minutos. Las Escrituras advierten contra aquellos que se presentan como ministros de Dios, pero no lo son. No lo son. El apóstol Pablo dice que hay ministros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maraville, porque también Satanás se viste como ángel de luz. A veces Satanás no presenta las tinieblas como una película de terror, como la tiendita del horror, cosas oscuras. A cómo Satanás se le ha presentado muchos allá afuera como una virgen alumbrando y los llama y le dice que le va a hacer un milagro. Así también se presenta dentro de muchas congregaciones, como ministros de luz, lobos vestidos de oveja. Se caracterizan por la manipulación, la codicia y la dominación espiritual. Este mensaje me cae a mí también, hermano. La palabra de Dios como doble filo, espada de doble filo. Se caracterizan por la manipulación, codicia y dominación espiritual. Hoy en día, doctrinas como la paternidad espiritual, la cobertura apostólica y el ministerio de prosperidad caen bajo estas advertencias, hermano. Las personas como unos esclavos trabajando para muchos ministros hoy día, que los tienen ciegos. Dice, 2 Corintios 11:13, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transforman en apóstoles de Cristo. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ficticias. 2 de Pedro 2, versos 1 y 3. Los apóstoles lo dicen aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Usted lee el libro de Jeremías, capítulo número 23, y ahí lo dice Jeremías, que la palabra de Dios martilla, es como un martillo que golpea la roca.
Y entonces habla acerca de los falsos profetas, porque la palabra de Dios cae con un martillo al pueblo, pero la palabra de los falsos profetas endulzan. Pero a la gente no le gusta que le digan la verdad. Hermano, si hubiera una persona de esas aquí, saliera molesto y dijera que yo estoy hablando la mentira. Pero esto está aquí escrito. Yo le he puesto un ejemplo, como el apóstol Pablo habla claro, y se hace parte del cuerpo. No se hace un ministro por allá desfragmentado, no. Como yo soy del pueblo de Israel y ustedes son gentiles. Pablo más bien le dijo a la gente, yo a usted no le he quitado ofrenda, ni he venido aquí a pedirle prestado, a quitarle lo que usted tiene, sino más bien me he desgastado para darle a ustedes. Y yo predico el evangelio, y si esta es mi gloria, que yo predique el evangelio gratuitamente. Ahora, hermano, también dice la Biblia que no podemos gozar al buey que trilla, y que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, pero esto es de corazón. Si usted le quiere dar una ofrenda a una persona, es de corazón, con amor. No porque yo esté verando aquí, hermano, yo vengo de Venezuela y me estoy muriendo. No tengo dónde dormir. Entonces me está dando, no por amor, sino por la miseria en la que estoy y la charla que yo le estoy metiendo. No, hermano, aquí damos es de corazón y por amor. Y si yo tengo una necesidad, yo tengo que buscar cómo resolverla. Buscamos un trabajo, ver cómo yo resuelvo. Entonces, hermano, eso es así. El apóstol Pablo dice que el que no trabaja y que no coma. Entonces, si el pastor no lo quiere ayudar, se van de la iglesia. Y cuando el pastor le presta y le pide, no tengo. Pero aparece como esos memes que cuando va a pedir como un santo y cuando le van a cobrar le salen los cachos. Así es, hermano. Yo le doy gracias a Dios que yo pongo estos estudios, hermano, por internet. Yo en la iglesia donde vengo, gracias a Dios, a nadie le quedé debiendo. Ahora, yo no voy a decir que yo soy un santo de vitral, porque yo también, hermano, pudiera pedir prestado y pudiera tener una enfermedad y caer en una cama y no puedo pagar, porque todos somos, hermanos, seres humanos. Yo creo que no somos más que los demás, pero, hermanos, sí reconozcamos nuestra responsabilidad y adornar el evangelio de Cristo. Primera de Timoteo 6:5, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 5. Hombres de mente de entendimiento que suponen que la piedad es ganancia. Hay textos aquí que están en otra versión. Hombres de mente de entendimiento que suponen que la piedad es ganancia. Que estamos aquí en el evangelio es para hacernos ricos. El ministerio es un servicio, no una posición. La unción no es una manifestación emocional ni un nivel espiritual. Todo hijo de Dios ha sido ungido por el Espíritu Santo para hacer luz en este mundo. Todos tienen un don y cuando ese don se pone en operación, el creyente se convierte en un ministro de la gracia de Dios. No hay rangos espirituales superiores, no hay unciones especiales, ni líderes que puedan imponer su paternidad espiritual sobre otro. En Cristo todos somos uno, y el que quiera ser grande debe ser el siervo de todos. Amén. Así es, hermano, así es. Muchas veces, hermano, las personas que son llamadas a un liderazgo se trasnochan, pierden su tiempo por servirle al Señor, hermano. Bueno, hermano, ya llegó la hora. Como le dije, simplemente vimos una parte de este estudio. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.